beneficiadas es el caso del Super Selectos, que es una empresa de supermercados em, abanderada por un empresario que pertenece a la clase de derecha de aquí del país. Entonces, ahí vemos cómo estos sectores se aprovechan del poder que tienen para beneficiar a sus empresas, porque en dicho supermercado, mencionaba yo, que no hay como un organismo, bueno, sí existe, pero realmente no cumple su labor porque no llega a ser como chequeos constantes de que este supermercado cumpla con las condiciones de salubridad necesarias para que siga laborando. Em, esa es una de las empresas que se ha visto mayormente beneficiada. Los compañeros de Argentina nos mencionaban que otras empresas que se han visto beneficiadas también a raíz de todo esto son las telecomunicaciones. Debido al Internet, porque ya vemos que, bueno, en esta cuarentena y en esta pandemia el Internet se ha visto una alta demanda y mayormente la mayoría de las telecomunicaciones, bueno, no sé, ahí en Argentina no le voy a preguntar, pero aquí en El Salvador las telecomunicaciones están privatizadas. Em, em, En cuanto al apoyo social, existe una contradicción social no solo en la cuarentena y el aislamiento, sino que también de forma gubernamental. Esto hacíamos mención debido a las decisiones que han implementado los líderes políticos, que si bien es cierto, no van en sí encaminadas a ayudar a la población, pero la población al parecer sigue apoyando a estos líderes populistas. Ponía el caso el ejemplo, la compañera de México, que a pesar de la pandemia, en México no se han detenido los proyectos y ponía ahí el ejemplo del Tren Maya, que se ha ido trabajando y que ha sido a raíz de algunos movimientos sociales que han impedido de alguna manera o han frenado de alguna manera que siga el avance de este Tren Maya. Eh, En México también hacía mención la compañera de que hay un gobierno conservador, pero no, como ya lo mencionaba antes, no se tiene claro como la dirección que va a tomar este gobierno. También hablábamos con respecto a la economía, que qué va a pasar en un futuro. Es decir, Oscar, se fue tu micrófono. Se acaba de desconectar tu micrófono. Si lo puedes volver a abrir. ya, gracias. Hacíamos mención también en la economía de que si bien es cierto, estos líderes, perdón, políticos han estado haciendo préstamos para alguna manera paliar lo que es la pandemia, pero por ejemplo aquí en el país, por el estado de excepción que se tiene, el presidente de la República no da cuentas claras en qué o cómo se está invirtiendo estos préstamos que está solicitando el gobierno. Entonces hacíamos mención de que esta alternativa realmente sirve para que estos líderes políticos puedan robarle a lo que es la arca del Estado. Y pues aquí en El Salvador no sería algo nuevo que esa cosa sucediera. Por eso se debería de como implementar o de exigirle a nuestros líderes que se den cuentas claras en qué se invierten esos dineros, cómo se está eh, cómo se está distribuyendo lo que son estos préstamos, porque también hacía mención la compañera de El Salvador de que aquí los mercados se han visto obligados a cerrar debido a que no cumplen con las condiciones necesarias para vender esto según el gobierno, ¿verdad? Y bueno, después vamos con las recomendaciones como organización, como movimientos sociales, pero tengo entendido que eso todavía Así no. es, Oscar. Muchas gracias. Bueno, Bueno, con estos dos equipos terminamos la reflexión en torno a la dimensión política y jurídica. Pasaríamos entonces a la dimensión cultural ideológica de nuestro arbolito. Y pues gracias también, recordarles, Oscar, que notas si nos las pueden mandar después para subirlas completas, ¿no?
Entonces, si nos presentan sus trabajos, por favor, los últimos equipos, el 3 y el 6. Hola, soy Milda de Guatemala, representación del grupo 3. No activo la cámara porque me roba mucha señal, disculpen. Dale. En este caso hablábamos, bueno, qué discursos se han promovido sobre la superestructura ideológica. Nosotros hablábamos de manera generalizada, ¿verdad? Que en cada país, y sobre todo también Guatemala, Salvador, Honduras, por ejemplo, son países que siguen la línea ideológica a través de la influencia de Estados Unidos, que es un país que ha intervenido mucho en nuestros países y que pues también los discursos que se promueven día con día, ¿verdad? Ha sido prácticamente la minimización de la realidad a través de la influencia antes mencionada, también el odio, ¿verdad? El rechazo, la xenofobia, también los discursos de partidos políticos que están interviniendo mucho en la actual realidad. También la persecución, represión y criminalización de la sociedad civil. Específicamente, también tenemos en este lapso de tiempo muchos asesinados y asesinadas. También otros criminalizados, encarcelados, debido a que, pues, de una u otra manera son la voz del pueblo. Sin embargo, esa como una forma de poder callarlos pues es sacarlos del camino de la mafia, ¿verdad? Y también vemos que las autoridades en cada uno de los países también están llenos de discursos falsos hacia la población, también donde al minimizar la realidad actual, eso pues no permite que nuestros países, ¿verdad?, se visibilicen como lugares que están necesitados o que tiene una mala calidad de salud, de educación, que también han ofrecido muchos bonos, ¿verdad?, a las familias en esta situación de pandemia. Sin embargo, no llega a las y los necesitados. También las cifras que han aumentado tanto de desnutrición, pobreza extrema, y hay una mayor desigualdad, ¿verdad? Que de una u otra manera, a través de los discursos que se van generando, eso se invisibiliza. ¿Cuál ha sido el papel de las iglesias? Todos y todas, pues consideran que las iglesias también siguen la línea estratégica de las mafias, de los pactos de corruptos, también basado en el imperio norteamericano. Predomina también el sistema capitalista, machista, patriarcal, que la iglesia pues está a favor o a la par de la oposición, ¿verdad? Para poder seguir manipulando a la mayoría de la población, como lo que son la figura de pastores, ¿verdad?, que trafican con la fe. También se prestan para el lavado de dinero. En cada uno de los países, ¿verdad?, también se considera mucho de que la militarización, ¿verdad?, o el sistema de seguridad figura a través de este discurso de las iglesias, ya sea en las calles con oración, con diciendo bendiciones, por ejemplo, del gobierno de Guatemala, que en todo momento Dios con nosotros, que Dios bendiga Guatemala, que oremos por Guatemala. También hay grupos o páginas en las redes sociales donde oremos por Guate en este momento, y entonces al final de cuentas ese tipo de ideologías que imponen las religiones confunde aún más a la mayoría de la población. ¿Qué sectores o movimientos sociales han sido criminalizados con discursos conservadores? En este caso, decíamos el sector indígena, rural, ¿verdad? Los campesinos, campesinas empobrecidos, los despojados también de sus lugares de orígenes ante ahorita el alto número de empresas nacionales que están invadiendo nuestros territorios. También la niñez y adolescencia,
y donde también coincidimos que defensores y defensoras de los derechos humanos y algunos colectivos sociales, ¿verdad? Que intentamos movilizarnos, pero sin embargo tenemos como mayor represión, persecución, pero son como los más afectados, somos los más afectados en esta situación. Hablábamos también con el aporte de Romy de México, que la otra población que también estamos visitando son las y los migrantes, ya que las fronteras están totalmente controladas, militarizadas, y esto pues cada día agudiza más la condición de las migrantes, tanto los que van, los que están en los diferentes países porque no tienen un documento y no pueden acceder al derecho a educación, por lo menos en salud, si presentan algunos síntomas o algo. También por los migrantes que regresan en sus lugares de orígenes, que han sido de una u otra manera rechazados, y el discurso xenófobo que se ha vuelto en los lugares de origen. También en el campo de educación, formación, medios de comunicación, ¿cuáles son nuestras disputas? Bueno, ahí aportábamos mucho en que la educación virtual, ¿verdad? Por ejemplo, la falta de acceso. Algunas, ¿verdad? No tienen las mismas condiciones que otros, entonces al final no están accediendo al derecho a la educación. Se habla de que no van a perder el año las y los escolares, pero aquellos y aquellas que no están teniendo la posibilidad de acceder, aunque sea una vez al mes de manera virtual a las clases, o sea, al final se están perdiendo ese aprendizaje, ¿verdad? No está llegando, no abarca, no hay una forma, una estrategia de poder hacer llegar la educación de manera virtual hacia todos y todas. También vemos la deserción escolar, ¿verdad? Como otro factor, y los docentes en este caso que también son mal pagados y que de una u otra manera también ya no están. La otra es la privatización, ¿verdad? De los derechos fundamentales, la educación, alimentación, por los altos costos, y quien tiene un poco de recurso puede acceder, quien no, son las limitantes que vemos. Y en relación a los medios de comunicación, tanto los medios masivos, podría decir, de comunicación y telecomunicaciones, día con día bombardean con información falsas, sin fuentes confiables, entonces dando un discurso que corresponde el interés de los gobiernos. También en este aspecto veíamos que los medios de comunicación social, porque hay organizaciones de sociedad civil que se dedican a la comunicación, son los más perseguidos porque tienen mucha insistencia en información clara y dar información clara a la población. Sin embargo, son los más criminalizados. Ejemplo de ellos, algunos han sido encarcelados, perseguidos, asesinados, golpeados en este recorrido, en este tiempo de pandemia en la que estamos viviendo. También una economía informal invisibilizada, con falta de apoyo, ¿verdad? Entonces la situación en cada país cada día va agudizando. Entonces el abuso de autoridad también es algo que nos limita a la libre locomoción, también la libertad de expresar nuestros pensamientos. Y bueno, esos son lo que puedo compartir. Si hay alguien que quiera aportar algo más en relación a los desafíos, No, todavía no. no. Gracias, compañera. Pues, escuchamos entonces al último equipo, el número 6, ronda. Sí. Sobre la dimensión cultural ideológica. Sí, bueno, ya el otro grupo creo que mencionó varias cosas que también discutimos a lo interno del grupo número 6, así que no voy a reiterar, solo a remarcar como algunas cosas que creo que se quedaron fuera. Bueno, primero que son discursos que, si bien antes de la pandemia, digamos, los sometíamos bastante a discusión, ahora parece que están legitimados, o que no hay mucha confrontación durante la pandemia, porque se ha reforzado justo la retórica del miedo, que es sumamente perverso, ¿no?
que es un miedo que no solo nos aísla, que también nos interioriza, eso es lo que Ernesto mencionaba como el panóptico, pero nos genera a nosotros y a nosotros mismos como dispositivos de vigilancia, de denuncia. También hay también procesos de remilitarización, muchísimos más fuertes durante la pandemia, y que parece que esto, por el temor al virus y demás, está siendo aprobado. Y bueno, y esto evidentemente es un ejercicio perfecto de control territorial al que ya de por sí tenían antes, digamos, se viene a reforzar ahora. Y también mencionamos que identificamos al menos dos tensiones o dos discursos en tensión, ¿no? Uno que aboga por repensar lo público, por repensar al Estado, de qué tipo de Estado estamos hablando, o cuáles son esas condiciones mínimas que vamos a exigir frente a los sistemas de salud pública o al Estado y gobiernos en sí mismo, frente todavía a las tensiones que igual pretenden privatizar y que también individualizan la responsabilidad de la pandemia, ¿no? Pareciera que si los contagios crecen es porque nosotros y nosotras a nivel individual no nos cuidamos, no usamos o no seguimos las recomendaciones de las políticas sanitarias, y no tiene que haber y no hay, digamos, una responsabilidad frente a las dinámicas que ya existían antes de la pandemia y pues que genera justo que este brote se salga de control. También junto a los discursos o a estas nociones importantes que estaban abogando por repensar lo público, hay también discursos o prácticas también de dignificar la medicina ancestral y tradicional de los pueblos originarios. Ahí está, creo que súper valiosa la experiencia de Ofrane en Honduras, la comunidad garífuna que hoy se está movilizando por sus compañeros desaparecidos. También identificábamos el otro discurso del fin del mundo, negacionista. Dicen que no me escuchan. No, sí, sí te escucho, sí te escucho. ¿Sí? Sí, ¿Alguien se escucha? Sí, te escucha. Te escucha, ¿Alguien? Ok, va. Y finalmente que desde las iglesias se identificaba también el discurso del fin del mundo y también el otro de negacionismo. Creo que está bien fuerte. Eso, de momento son desafíos. Muchas gracias, Neri. Pues vean, este árbol se construyó con este ejercicio del trabajo en equipo y parece que esta hipótesis que nos plantean Esther de la reconfiguración del capitalismo, pues está aterrizando en esto que ustedes pueden ver en las tarjetas de colores. Y podemos entonces decir, pues, que sí se está efectivamente reconfigurando, pero en una correlación de fuerzas adversa a los pueblos, a los movimientos en sus diversas dimensiones. Aquí ya algunos estaban intentando plantear los desafíos que apenas los vamos a retomar, pero sí se evidencia entonces que se reconfigura un poder empresarial muy fuerte, dibujados también en ciertos sectores de los gobiernos, y aquí llama la atención y que fue repetido por varios y varias, el hecho de que cuesta cada vez más identificar cuál es la tendencia de los gobiernos, ¿no? Lo ejemplificaban muy bien, ahí decían, no sabemos si es un gobierno de izquierda o de derecha o cuál es. Parece entonces que se están diluyendo muy rápidamente estas posiciones políticas con claridad, pero lo que es cierto es que en sus acciones, en sus políticas, en sus presupuestos, están todos los gobiernos fortaleciendo el extractivismo, fortaleciendo los estados autoritarios, y entonces, pues esto hace que estas otras dimensiones, tanto económicas como culturales, ideológicas, sean, digamos, donde se están expresando las disputas de manera muy clara, ¿no? Ya lo mencionaban acá, que también hay discursos en tensiones,
se promueve una posición frente a otra, como este análisis de lo blanco o lo negro, el papel tan fundamental de territorios en disputa como son los medios y la tecnología, creo que es un hecho muy sentido en la región. Y también el tema de la educación, que es un tema que es muy cercano y nos ocupa, cómo es en este momento un territorio en disputa, pues que eso va a redimensionar también todo el sistema educativo en la región y ya se está dando. Entonces, reiteramos que esta es una herramienta también que estamos proponiendo y que se va a ir alimentando de las relatorías más específicas que colocaremos en la carpeta. Hay preguntas que si vamos a compartir el árbol, sí va a estar el árbol en la carpeta también correspondiente para que ustedes lo puedan ver y más adelante, no sé si va a haber tiempo, si no lo vamos a pasar a la plataforma también de cómo se usó esta herramienta que hoy estamos experimentando también un esfuerzo metodológico de trabajo virtual. Entonces, por cuestiones del tiempo lo vamos a dejar aquí y solamente habrá un brevísimo receso porque ya nos retrasamos en el programa. Entonces vamos a dar solamente 2 minutos de receso, así como para estirarse, ir al baño, tomar agua y regresar al segundo momento, porque eso sí no se puede hacer de manera virtual. Entonces, en 2 minutos regresamos. Bueno. Regresamos en 2 minutos. Georgie, vaya al baño. Ay, qué gracia. Es que justo estaba escribiendo, me agarró ahí el... Ya voy, ya voy. Ay, no.
Bien, compañeras, compañeros, vamos a regresar. La campanita de regreso. Sí, vamos retomando, por favor. Rommel, no te oyes. Rommel, no te oyes. ¿En serio? Sí, Sí, sí lo oigo. ¿Sí? Yo sí lo oigo. Yo también te escucho. Y yo también Sí, también se le escucha. Sí, se escucha. Ahí fue un lapsus. Bueno, bienvenidos de regreso. Rommel, no te oyes, Rommel. Ana María, fíjate que parece que eres tú quien no escucha a Rommel, porque sí lo escuchamos el resto. Y compañeras, compañeros, ¿estamos listos para el regreso? Acá está cayendo Bien, mi tormenta. vamos a retomar entonces la plenaria con la parte de los desafíos. Entonces les pedimos a las relatoras y los relatores que estén atentos para compartirnos la parte de desafíos. Y acá nos va a colaborar Verónica con la moderación y vamos a ir retomando algunas notas también de la parte de los desafíos. Adelante, Vero. Gracias, Ana María. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hagan un signo con sus manos que refleje cómo estamos en este momento. Vamos a ver la creatividad. Hay hambre, hay ganas, hay risa, hay aprobación. ¿Qué más hay ahí? Vamos a ver la pantalla. A ver, un símbolo. Norma, ¿qué estabas haciendo? A ver. Bien. Dani tiene ganas de bailar. Tengo hambre. Ya veo. Muy bien, muy bien. Bien. Miguel está tomando agua, se está hidratando. Bueno, vean, cuando hacemos estos análisis de la realidad, obviamente necesitamos mucho más tiempo, ¿verdad? Mucho más tiempo para poderlos hacer. Aquí nosotros hemos tenido una semana para ir leyendo textos, ir colocando nuestro pensamiento. Pero aquí tal vez dos ideas que quisiéramos colocar. El primero es cómo leemos nuestros territorios, sabiendo que lo que está pasando en esos territorios no es exclusivo de ese espacio territorial. Es decir, está pasando lo mismo en otro país, en otro país, en otro país, en otro espacio. Eso ya nos dicta una lógica, ¿no? Y la lógica en torno a decir, bueno, no puede ser casual que esté pasando lo mismo. Eso quiere decir que hay una lógica y una política y una estrategia de la hegemonía para poder determinar esas dinámicas, tanto económicas, políticas y ideológicas, culturales en esos territorios, ¿no? Ese poder necesita de los poderes territoriales, de los poderes más locales para reproducirse, pero hay toda una estrategia. Entonces, la segunda idea, cuando hacemos análisis, este tipo de análisis es importante verlo desde la lectura de correlación de fuerzas. ¿Qué significa eso? No solo ver los poderes y las fuerzas que tienen esa hegemonía, ¿verdad? Sino verlo en torno a nuestras fuerzas sociales, a nuestras fuerzas desde las clases populares, ¿verdad? Y al verlo así, nos permite medir qué tan fuerte es uno y qué tan fuertes somos o dónde están nuestras debilidades y por lo tanto nuestros desafíos. Entonces, el segundo ejercicio de la pregunta de grupo fue pensarnos en nuestros desafíos. Cuando pensamos en nuestros desafíos es porque ya estamos haciendo ese análisis de correlación de alguna manera, porque estamos diciendo lo que nos falta, lo que necesitamos hacer, lo que nos interpela para poder acumular mayor fuerza desde nuestros intereses como pueblos, ¿verdad? No hacemos desafíos como una serie de letanías de que qué quisiéramos aquí, quisiéramos allá, sino esos desafíos son el resultado de esa confrontación entre lo que tiene las fuerzas hegemónicas, las fuerzas dominantes, el enemigo y nuestras fuerzas. Bueno, entonces si vamos de acuerdo en eso, la idea en este momento es que hagamos un mercado plaza de esos desafíos, que pongamos en común esos desafíos y los vamos a proponer en dos sentidos. El primero, le vamos a dar la participación a la persona del grupo
para que nos diga en breve cuáles son los desafíos que encontró, ¿verdad? Y aquí les pediríamos que cada grupo, cada persona que va a relatar, escuche al anterior y por lo tanto no repita alguna idea ya dicha, sino que agregue a esas ideas, ¿sí? Que las agregue. Bueno, todo el colectivo vamos a ir escuchando esos desafíos y cuando termine la participación de los 6 grupos, vamos a aperturar la palabra, la posibilidad para agregar algunos más, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy a dar otra indicación para hacerle ese agregado. Por lo tanto, todas y todos tenemos que estar cerca de la computadora, no irnos y dejar solo activo, ¿verdad? No decimos que eso está pasando, pero por si al caso. Entonces, vamos a estar presentes, vamos a escucharnos y vamos a agregar a manera de insumar y tener pues una alforja llena de posibilidades, ¿verdad? ¿Les parece? Porque eso es lo que nos va a vincular a las otras discusiones que vamos a ir haciendo en la plataforma y en las otras sesiones. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el grupo número 6. Uno de los dos grupos. A ver, Neri, ¿quieres empezar vos? Sí, hablamos de la desarticulación que hay en los territorios y hay procesos para articular nuevamente. También el desafío de que nos movieran los espacios, no podemos salir a la calle, nos cambiaron los tiempos también. Y ahí esa es una reconfiguración que hay que justo ver cómo articular, cómo manifestarnos. También una redefinición de quién es o cuál es nuestro enemigo como movimientos sociales. Y también hablábamos de reafirmar las propuestas y esas esperanzas, las confianzas y las energías que ya teníamos antes de la pandemia y que siguen estando vigentes hoy y que hay que reconfigurar, ¿no? También el desafío de volver a la medicina ancestral, ahí se mencionaba la experiencia de Ofrane en Honduras y cómo demostrar la fuerza a través de lo virtual, ¿no? Si no podemos salir a la calle, cómo generar creatividades para generar resistencia y presión. Y también, por el otro lado, cómo documentar esas violaciones a los derechos humanos si estamos en casa y no en los territorios necesariamente. Eso.